Bien, realmente no quería hacer este vídeo con el Loquendo, pero simplemente que cuando trataba de hacerlo con mi voz real no paraba de trabarme, así que no encontré mejor solución que recurrir a este programa. Sin embargo, con esto puedo aprovechar para estrenar las voces femeninas del Loquendo, ya que en ningún momento de mis vídeos las he utilizado. Ya, hablemos de lo que nos cita el día de hoy, mi opinión sin ningún tipo de censura sobre posiblemente mi serie Yuri favorita. Me refiero a Pulse. Cuando a mi lado vas, mi corazón y el tuyo. Pulse cuenta la historia de Mel, una renombrada cirujana cardíaca, la cual no cree en el amor. Opina que, junto a la fidelidad, es una fachada para tener sexo. Esto es así hasta que conoce a Lynn, una paciente del hospital, a la que le queda poco tiempo de vida, debido a una enfermedad del corazón. Esta intentará convencer a Mel de que el amor sí existe, cambiando su forma de ver el amor y la vida. Esta historia es sobre dos personas que se conocen con las expectativas mínimas, pero pronto se cautivarán en una relación que cambiará todo acerca de ellas mismas. Pulse en lo personal, es una historia que verdaderamente me gustó mucho, convirtiéndose, como lo dije al principio, en posiblemente mi manga Yuri favorito. Yo, en mi caso, puedo decir que Pulse realmente termino enamorándome más pronto que tarde, no solo por sus personajes, de los cuales hablaré dentro de poco, sino también por su estilo de dibujo, el cual me parece muy bonito, incluso ingenioso el cómo la autora combina diferentes estilos, acoplándose cada uno a una situación específica, lo cual logra transmitirte el qué sentido está tomando la escena. Además, esta historia ha sido una de las que más emociones y sensaciones me hizo experimentar a lo largo de sus capítulos, tales como felicidad, risa, intriga, impotencia, tristeza, enfado, adrenalina, erotismo, ternura, entre otras. Siendo algo que en el género literario donde es clasificado Pulse, siento que es importante y también a tomar en cuenta. Siguiendo con mi opinión, algo que tengo que hacer obvia mención es que el manga es para mayores de 18 años, pero no por eso se le tiene que juzgar antes de tiempo. Es más que claro que hay escenas de sexo en la historia, sin embargo, este tipo de escenas poseen un papel secundario dentro del mismo, y mientras más va avanzando la historia principal, deja de tener importancia, dejándolo un poco de lado para concentrarse en el evento central que esté ocurriendo. Continuando con las cosas que me gustaron de la obra. Voy a abordar, o mejor dicho, voy a hablar de dos aspectos, los cuales, junto con los otros factores que mencioné con anterioridad, fueron las principales razones de que terminara gustándome tanto Pulse. Me refiero a los personajes, junto con la historia en sí misma que cuenta el manga. Ya que la historia en ningún momento me pareció que tuviese altibajos, sino que cada vez iba aumentando mi interés por la misma, haciendo que ningún capítulo se me hiciera lento o pesado de leer, y tampoco sentí que algo estuviera fuera de lugar o que desentonara con la historia. Si acaso en un solo instante sentí que la historia me desentonó un poco, y fue cuando Grace entra al hospital, debido a lo que le hizo su prometido. Sin embargo, aunque al principio no me terminaba de entonar, realmente me terminó gustando mucho. Aparte, entiendo por qué vemos eso, ya que a principio del manga vemos a Grace y empezamos a ver más sobre ella, y con el paso del tiempo la autora nos va dando una serie de pequeñas señales que indican que algo está pasando con este personaje, terminando con ella en el hospital, haciendo que dé hincapié al cierre de su historia. Pero bueno, como ya lo dije, esta parte de igual forma me terminó gustando, así que más allá de esto, no tengo otra observación de este tema. Además, algo que me di cuenta mientras leía el manga, fue que este mismo posee pequeños detalles o sucesos que son mencionados o mostrados un poco por encima, como en una conversación o en una simple imagen, haciendo que probablemente no le hayas tomado mucha importancia, debido a que estos sucesos ocurren mientras la historia se está enfocando en otros aspectos.
esos pequeños detalles pueden tener muy poca importancia para lo que esté pasando o vaya a suceder en el futuro, siendo simples easter eggs o curiosidades dentro de la misma historia, como también tener mucha más importancia o ser más relevantes de lo que parecería. Y realmente muchas de estas cosas no me di cuenta al momento de leerlo por primera vez, sino fue cuando lo volví a leer que me di cuenta de esa peculiaridad. Bueno, ahora voy a hablar del otro aspecto que mencioné antes, sobre los personajes. En sí, pienso que todos los personajes están bien construidos, todos tienen sus motivos y razones para actuar como lo hacen, cada uno posee su propia personalidad y características que los hacen diferenciarse entre sí, por ejemplo, sus ideologías filosóficas. Y esto no únicamente se aplica a personajes como Mel, Lynn o Sue, sino también a Grace, Randy, Crystal y Olivia. Aunque obviamente hay personajes un poco más trabajados que otros, pero esto es prácticamente inevitable que ocurra en una obra, ya que su desarrollo va a depender más si el personaje es principal o secundario, aunque esto es solo mi forma de pensar, y como ya lo dije, todos los personajes se me hicieron buenos. Pero para entender mejor mi opinión sobre este aspecto, voy a profundizar en los personajes de forma individual, dando mi opinión sobre el personaje del que esté hablando. El primer personaje del que quiero profundizar y opinar será Olivia respectivamente. Retomando lo que dije hace unos instantes, todos los personajes me parecen bien construidos, aún así, el único que podría decir que, al principio, cuando comienza a tener más impacto, no me convenció tanto, sería Olivia. Sin embargo, con el paso de los capítulos, me di cuenta de que no era así. Vi cómo poco a poco Olivia comenzaba a cambiar y a cuestionar muchas de las cosas que Sue hacía, no tan solo con ella, sino también dentro del hospital, siendo al final de gran ayuda para Mel, ya que ella descubrió el cómo Sue intervino en el trasplante de corazón de Lynn, y finalmente confesándoselo a Mel antes de que se doblegara más ante Sue, evolucionando como personaje, además de que todo lo que hizo tuvo un impacto grande en la historia, debido a que a partir de la confesión que hizo Olivia, Mel pudo de una vez por todas culminar su historia con Sue. Y todo esto logró que me terminara de convencer Olivia, dejando atrás aquellas primeras impresiones de que era un personaje algo plano. Y sí, me terminó gustando el personaje de Olivia. Ahora, el próximo personaje del que voy a profundizar será Grace. Y aunque hace unos minutos hablé un poco al respecto de ella, tampoco profundice demasiado sobre Grace y su historia, por lo que aquí vamos. En sí, Grace es un personaje que, aunque no tuvo tanta participación dentro del manga, realmente me resultó muy interesante el pequeño arco que tuvo dentro de la historia. Como lo mencioné antes, el manga empieza con el personaje de Grace, siendo la que nos comienza a introducir no solo a la historia, sino también a la protagonista Mel, junto con la forma de ser y pensar que tenía ella en esos momentos. Y desde los primeros instantes en los que se nos muestra a Grace, se deja en claro que se encuentra muy enamorada de Mel, tanto desde antes de comprometerse con Tom, como después de eso. Por lo contrario, Mel termina rechazando los sentimientos de Grace hacia ella, haciendo que Grace, en busca de superar o afrontar el gran desamor que sentía, termina comprometida con Tom. Sin embargo, eso resulta afectándola mucho más, tanto a nivel sentimental como físico. Y ahora, viéndolo en perspectiva, con todo lo que mencioné antes, opino que, dentro de la historia, Grace es uno de los personajes que más ha sufrido tanto física como sentimentalmente, siendo algo triste de ver cómo ella terminó después de todo lo que pasó. Sin embargo, una vez que finalizó su pequeño arco, desapareció por un breve tiempo, hasta que en un capítulo volvió a la historia. El regreso de Grace, aunque fue por solo un capítulo, pienso que fue bueno, fue muy breve sí, pero sirve para darle un cierre definitivo a su historia, ya que como dije, después de todo lo que sufrió, era hora de terminar su historia y de que tuviera un momento de felicidad dentro de la misma. Ella decidió simplemente dejar atrás todo lo que pasó dentro del hospital y con su prometido, no solo por su propio bien, sino también por el de los demás. Grace se despide de Mel, deseándole lo mejor tanto para ella como para Lynn.
siendo un buen final para este personaje que en lo personal me dejó conforme. Cristal es probablemente uno de mis personajes secundarios favoritos, siendo además de oficial de policía, la mejor amiga de Mel y una persona de gran importancia y apoyo para ella. Cristal trata de darle consejos a Mel, esto con el fin de que ella no haga nada que pueda perjudicarla de alguna u otra forma, incluso tratando de ayudarla aun cuando se termina metiendo en problemas judiciales, pero siempre intentando que Mel no se meta en grandes problemas. También, cuando Mel no sabe qué hacer o necesita ayuda de alguien más, Cristal es la que se encuentra ahí para ayudarla. Asimismo, Cristal no solo se preocupa por Mel, sino también por Lynn, puesto que, Lynn al volverse muy importante para Mel, Cristal le comienza a tomar cariño a Lynn, apoyándola en su relación con Mel, y tratando que lo que realice Mel no la afecte negativamente. Como ya lo mencioné, este personaje es uno de los que más me gustó, puesto que, al ser ella el apoyo moral de Mel, es una de las que más contribuye a que Mel entienda lo que siente por Lynn, dándole más fuerza a Mel para que vuelva a creer en el amor, y que pueda volver a enamorarse. Asimismo, su personalidad, un poco burlesca y algo retadora, pero a la vez, resultándome bastante carismática. De hecho, con este personaje hubo instantes en los que me termino sacando varias risas, debido a cómo se comportaba en aquella situación. Igualmente, siendo seria en los momentos necesarios, y siendo preocupadora al momento de ver que algo puede ir mal. Lo único que sinceramente me decepcionó un poco fue que Cristal tuviera relativamente poca participación dentro de la historia, haciendo que no pueda decir mucho más sobre ella. Sinceramente, me hubiera gustado el ver un poco más sobre Cristal dentro de la historia, pero bueno, con esto último, concluyo con mi opinión acerca de Cristal. Randy es muy posiblemente mi personaje secundario favorito. Randy es el hermano mayor de Lynn, además, es la persona más cercana y de mayor confianza de Lynn. Él, a pesar de que en varias ocasiones molesta mucho a su hermana, realmente se preocupa demasiado por ella, no solo con respecto a su problema cardíaco, sino también sobre sus problemas personales. Cuando Lynn necesita algún tipo de consejo relacionado con cualquier tema, Randy siempre está ahí para ella, dándole su opinión más sincera y la que le puede ayudar más a su hermana, esto debido a que su principal objetivo es que Lynn sea feliz y que pueda vivir una vida tranquila. También, Randy no tiene algún tipo de problema con que Lynn esté saliendo con Mel, pues al ver que ella es muy feliz al lado de la doctora, no ve por qué debería de interponerse. Randy respeta las decisiones que tenga Lynn sobre cualquier tema, sin embargo, siempre tratando de que eso sea lo mejor para Lynn. Precisamente, ese sentimiento de afecto y de hermandad que expresa Randy hacia Lynn es lo que más me gusta de este personaje. El simple hecho de que quiera que su hermana pueda vivir una vida común, sin todos los problemas médicos que tuvo que pasar, muestra el gran corazón que tiene Randy, su solidaridad y el gran hermano que es. Ahora, al igual que con Cristal, Randy tampoco tuvo mucha participación dentro del manga. Sin embargo, con la poca participación que tuvo, logró gustarme mucho, ganándose mi cariño de cierta forma, además de mostrar la gran persona que es. Este personaje se podría definir como la villana de la historia, siendo la directora del hospital, esto una vez que el hospital donde trabaja Mel se fusionara con el hospital del sureste. Además de ser la expareja de Mel, es quien hizo que Mel no creyera en el amor en primera instancia. Sue es un personaje con mucho peso para toda la trama. Ella es una figura de poder que no teme en abusar de su autoridad con tal de lastimar moral y amorosamente a Mel, como venganza por lo que le hizo en el pasado y poder verla doblegada ante ella, lastimando e interviniendo tanto directa como indirectamente en la relación de Lynn y Mel, alterando papeles importantes del trasplante de corazón de Lynn y persuadiéndola mentalmente. El pasado de Mel está muy relacionado con la forma de actuar de Sue ante ella.
El pasado de ellas dos nos muestra cómo Su ve que mediante el poder y el dinero puede hacer realidad sus objetivos, también mostrando aquel accidente que le causó Mel a Su, destruyéndole totalmente su oportunidad de ser cirujana. Y esto tuvo sus consecuencias al momento de ella reencontrarse con Mel, dando hincapié a todo lo que mencioné hace unos instantes. Su es el único personaje que me cuesta expresar algún tipo de opinión, podría decir que la odio, aún así, comprendo por así decirlo el por qué lo hace, y teniéndole un poco de empatía por lo que le hizo accidentalmente Mel. Opinar de ella es un estallido de sensaciones, sin embargo, en casi toda su participación dentro del manga, la odiaba a causa de todas las acciones que le realizó a Mel y Lin por igual. De hecho, al caer la relación entre Lin y Mel, y Sur consiguiendo su objetivo, es un momento en el que sentí el cuánto era la desesperación de Mel por ayuda, teniendo que denigrarse ante Su, dejándome con una sensación de impotencia y frustración gigantesca, ya que sabes todo lo que realizó ella, y que en esos instantes, no se puede hacer absolutamente nada, solo aumentaba mi desesperación. En ese momento literalmente se nos mostraba cómo estaban violando a Mel, eso en lo personal, en vez de que me produjera algún tipo de excitación, me parecía algo perturbador por clasificarlo en alguna palabra. Afortunadamente, Olivia apareció para detener esa situación, ayudando a Mel, pero en el momento en el que Mel confronta definitivamente a Su, se muestra una actitud desesperada e impotente de Su ante la situación. Eso precisamente me sorprendió, dejándome una sensación anonadada, ya que vemos una faceta de Su que hasta el momento no habíamos visto, el cómo ella era ahora la que estaba impotente ante su entorno, resultándome sorprendente. Ya, con esto, creo que ya no tengo nada más que decir sobre Su. Ahora, ha llegado el momento de hablar de las dos principales personajes de Pulse, Lin y Mel. Mel es claramente la protagonista de Pulse, además de una renombrada cirujana cardíaca. Como ya lo mencioné a inicios del video, al principio Mel no cree en el amor. No es sino cuando conoce a Lin que le comienzan a despertar ciertos sentimientos dentro de ella, logrando que poco a poco se vaya enamorando profundamente de Lin, modificando su forma de pensar y de vivir entre más tiempo se encuentre relacionada con ella. Mel es un personaje que, con el paso de los capítulos, va agradándote más, creándote una especie de vínculo con ella. De hecho, entre más avanzaba la historia, y veía como la ideología que tenía Mel del amor se va modificando entre más conoce a Lin, me hizo encariñarme mucho más con Mel. Ahora, la personalidad que termina adoptando Mel tras enamorarse de Lin es simplemente tierna, se preocupa mucho por ella, intentando que sea feliz, que las dos puedan ser felices, no quiere separarse de Lin, es la persona que ama y con la que quiere quedarse a su lado hasta el final. Y realmente a Mel le duele saber todo lo que Lin va a tener que sufrir cuando llegue el momento de su operación, ya que esto va a ocurrir inevitablemente. Aún así, ella se encontrará a su lado, afrontándolo juntas como pareja, en cuanto llegue ese momento. Lin es una chica joven que tiene problemas cardíacos desde nacimiento, la cual necesita un trasplante de corazón lo más pronto posible. Sin embargo, ella se mantiene alegre a pesar de su situación, viendo en Mel desde que la conoció, un gran corazón tapado por una nube de sentimientos negativos, y aún así Lin está dispuesta a mostrarle lo que es el verdadero amor a Mel. Lin es un personaje con el que te terminas encariñando desde los primeros instantes, al conocer la condición en la cual ella se encuentra, es bastante enternecedora, y entre más va avanzando su historia, la comprendes más, entiendes el cómo se siente de estar saliendo y entrando de los hospitales, junto con el sentimiento de soledad que siente a causa de eso, el cual parece haber sido llenado al estar junto a Mel. Es un amor que ella siente desde lo más profundo de su débil corazón, resultando enternecedor por su parte.
El pasado de Lin te muestra el cómo ella ha tenido que vivir desde que era pequeña, siempre pasando por medicación y siempre teniendo que cuidarla, ya no solo de su condición cardíaca, sino también sobre las cosas emocionales, tal como se ve en los flashbacks que tiene Lin, en donde se ve cuando sus padres murieron y ella escuchaba como su tía y Randy trataban de esconderle la noticia por su bien, siendo algo realmente triste, pero que te hace simpatizar y enternecerte con Lin. Ahora, el pasado de Mel, además de explicarnos el motivo por el cual, a principios de la serie, tenía esa ideología sobre el amor y las motivaciones de venganza de Sue, nos muestra el cómo aquel accidente que le causó, le produjo una gran culpa, la cual, constantemente la atormenta y más, cuando se vuelve a ver con Sue. Ahora, Lin, una vez que se entera de eso que atormenta a Mel, le ayuda a desahogarse de aquello, tratando de que pueda perdonarse y que deje atrás todo lo que pasó, quitándole una gran parte del peso que carga sobre sus hombros, haciendo que Mel en cierta medida deje de culparse por eso, enseñándonos el cariño mutuo que tienen ellas dos, llegándome a parecer muy lindo. Ahora, cuando Lin sufre el infarto que termina haciendo que su trasplante de corazón sea más pronto de lo anticipado, es un punto muy crucial dentro de la historia. Este suceso no solo dará conclusión al problema inicial que se nos planteó con Lin, sino también marca el comienzo de un gran número de adversidades y tormentos, los cuales harán que las dos sufran a nivel sentimental y amoroso, siendo el cambio que hubo en el trasplante de Lin y la ruptura amorosa entre nuestras dos protagonistas, los sucesos más resaltantes e importantes relacionados con este tema. En el instante en el que la relación de Mel y Lin se destroza, en lo personal, fue un momento en el cual sentí una gran sensación de vacío e impotencia. Sabes que esto no debería de pasar. La sensación que sentía Mel, de cómo su corazón se parte, es parecida a la que yo sentía en ese instante, porque sabes lo que sienten las dos, el amor mutuo que se tienen una por la otra, y saber que precisamente por ese amor que tiene Lin, siente que debe hacerlo para no afectar más a Mel, incluso traicionando sus propios sentimientos, motivaciones e ideales para tratar de no seguirle haciendo daño a Mel. Mel por ese suceso se quiebra moralmente, el motivante de su felicidad, la chica que ama, la que cambió su mundo por completo simplemente desaparece. Esa sensación de vacío, soledad, tristeza y desamor, es algo que te logra transmitir bien con sus diálogos e ilustraciones. Mel, tras la ruptura con Lin, intenta volver a ser la misma que era al principio, solo buscando sexo, pero su forma de pensar ha cambiado tanto que simplemente ya no lo puede hacer, mostrándonos cómo el personaje de Mel evolucionó a lo largo de todos los episodios, demostrando cómo en este punto ya no puede dar marcha atrás. De hecho, cuando me lo puse a pensar, su evolución es de las que más me gustó, fue de poco en poco, hasta que llegando a casi mitad del manga, su personalidad prácticamente era otra muy diferente. Mel, por el gran amor que le tiene a Lin, estuvo dispuesta a doblegarse ante Sue, con la esperanza de que eso sería la única forma con la cual podría ayudar en ese punto a Lin y a su trasplante de corazón. Bien, siguiendo con otros sucesos de la historia. En los últimos capítulos, existen dos puntos muy importantes que marcan el cierre del manga y de la historia de nuestras dos protagonistas. El primero sería el momento en que Mel desafía a Sue por todo lo que ha hecho, expulsando el cómo se siente con respecto a ella, liberándose completamente de la culpa que la carcomía a causa de su relación con Sue, además de enterarse del por qué Lin terminó con ella, culminando definitivamente con su historia con Sue, tanto como dentro de la vida de Mel como la de Lin. Y el otro de esos puntos sería cuando Lin se entera que, a pesar de todo, Mel cumplió su promesa de ser quien le hiciera el trasplante de corazón, y a eso, sumándole el instante en que descubre los anillos de matrimonio, junto con la carta de ¿te quieres casar conmigo? Fueron momentos que me enternecieron el corazón, transmitiéndome bien el sentimiento de tristeza y arrepentimiento que sentía Lin, demostrándole el cuánto es el amor de Mel por ella, haciendo que vaya a buscarla para recuperar su relación, resultándome intrigante y emocionante a partes iguales.
Ahora, llegado a este punto, hablaré del final de Pulse. En sí, pienso que fue un buen final, tal vez fue muy de película romántica la escena en la que Lin va a buscar a Mel hasta el aeropuerto, pero realmente, la escena yo la sentí dinámica, y se puede sentir un poco de tensión en el ambiente, por la constante posibilidad de que Mel termine yéndose. Además, tras haber cerrado todas las subtramas y los conflictos principales, opino que su finalización la sentí completa. El manga terminó, no solo con la reconciliación de Lin con Mel, sino cerrando el ciclo que empezaron. Primero conociéndose con expectativas mínimas, para que al final, terminaran casándose. Dándole en lo personal, un buen cierre a toda la historia, haciéndome decir que sí, ese es el final que debía tener el manga. Logrando satisfacerme, produciéndome felicidad y alivio de verlo, simplemente un buen final para la historia. Bueno, esto será todo con respecto a mi opinión sobre Pulse, ya no tengo más que decir. Y a pesar de que me he explayado mucho, siento que no le he terminado de hacer justicia completamente a la historia, por lo que, yo diría que vale la pena el volver a leer este manga, probablemente al igual que yo, te des cuenta de algunos detalles que ni siquiera te hayas dado cuenta. Pero bueno, como ya lo he dicho, esta es solo mi opinión. Si tú has leído el manga y quieres decir tu opinión sobre el mismo, eres completamente libre de hacerlo en la caja de comentarios, siempre y cuando sea con respeto. En la parte de la descripción estarán varios agradecimientos y reconocimientos de cosas que use para el video, por si les interesa. Y recuerden, gente, El amor verdadero se descubre entre dos, no puede verlo solo uno y el otro no. Hasta la próxima.